ayudarán a aplicar esas ideas. Es importante, bueno, que entendamos que los ministerios son los principales responsables de crear, ejecutar, evaluar lo que son políticas públicas según la Constitución venezolana. Entonces siempre es importante estar al día de, sabemos que vivimos en un contexto político bien en crisis, bien debilitado, pero es muy importante que nosotros como juventud, desde los diferentes espacios donde ejercemos liderazgo, que en el foro están representados en 8 espacios y aquí específicamente en esta mesa en el empresarial y en el de género, es importante que estemos al tanto de quiénes son los ministros responsables en cada una de nuestras áreas de interés para poder también como ciudadanía hacer seguimiento de cuáles son esas políticas públicas que se están aplicando en la actualidad de nuestro país. Ahora bien, ¿qué es una política pública? Hay diferentes conceptos con respecto a lo que es una política pública, no que varíe en lo que es, sino como dependiendo la dimensión con la que se mire lo que son las políticas públicas. Tenemos una dimensión que gira en torno al poder. Y en este sentido, bueno, una política pública es el resultado de una acción que realiza una autoridad pública o una persona investida del poder público. Bueno, en este concepto podemos evaluar de que está enfocado meramente como a que tengas esa autoridad para poder ejecutar políticas públicas, porque hay una situación, y sobre todo en el tema venezolano es importante destacarlo, ¿no? Muchas ONG están haciendo el trabajo de lo que deberían hacer las instituciones públicas, por ejemplo, a través de los observatorios, ya que no hay una recolección de datos y sin datos es prácticamente imposible realizar políticas públicas, porque las estás realizando a ciegas. O sea, no sabes de qué problema y de qué causa estás partiendo para que esa política pública se supone que deba resolver ese problema. Pero también tenemos una definición que tiene su énfasis en los atributos del proceso de decisión. Entonces aquí te habla Jenkins de que una política pública es un conjunto de decisiones que son tomadas por un actor o por un grupo de actores respecto a, bueno, a una selección de metas en específico y de medios que tienen para alcanzarlos. La mayoría de estas políticas públicas involucran lo que son decisiones y ahorita en unos segundos les voy a hacer una pregunta bien interesante, que es esta, ¿no? La inacción del gobierno puede considerarse una política pública. Si quieren pueden abrir el micrófono rápidamente y decirme sí o no. No tengan miedo de equivocarse. Pero es importante que reflexionemos en cuanto a esto. Hola, Eve. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, considero que la inacción del gobierno puede considerarse una política pública. Ok, muy bien, gracias por participar, Diana. Pues efectivamente, así es, ¿no? Hay unos conceptos y es el que dejo de último, ¿no? Porque me parece que se adecua más a la situación de Venezuela, que es el que tiene énfasis en la finalidad de decisión. Es decir, una política pública es un curso de acción o inacción que el Estado da en respuesta a problemas sociales, o es cualquier cosa que el Estado decide hacer o no hacer. Por lo tanto, la inacción del gobierno es una política pública y eso lo vemos, como ya les comentaba hace unos segundos con la publicación de cifras. Bueno, la publicación de datos oficiales, el no publicarla es una política pública, o sea, eso no es que se olvidó, es algo que está premeditado, que está planificado, porque a las personas que están ahorita en esos puestos de poder no les conviene por X o por Y razón que se sepan los datos oficiales, como la publicación anual de memoria y cuenta de los ministerios. El Instituto Nacional de Estadística prácticamente ha dejado de trabajar y es importante siempre como tener cifras actualizadas. Entonces es importante siempre que tengamos en cuenta que una política pública es un curso de acción o inacción que el Estado da en respuesta a problemas sociales. Es decir, que elige hacer algo o no hacer. Eso es importante tenerlo en cuenta, aparte que este es un concepto, bueno, más actualizado, más moderno, siempre hay que ir actualizando el estado del arte. Ahora bien, que no quiere pasar aquí la presentación, me dan un segundo. Ok, ¿cuáles son los elementos centrales de una política pública? Y me perdonan que vaya corriendo, ¿no? Pero tengo pocos minutos para una clase en la que yo me tardo 2 horas y voy explicando. Pero la idea es que ustedes tengan aquí como una breve
información sobre cómo desarrollar políticas públicas para que después ustedes puedan comenzar a hacer sus mesas de trabajo. Entonces, los elementos centrales para identificar una política pública es que el actor ejecutor es el Estado. Se decide solucionar o no un problema. Tiene un fin público. El destinatario siempre va a ser los ciudadanos, no pocos ciudadanos, no algunas personas, no una empresa, una familia. Se tiene que tener un fin público. Para implementarla se requiere de instrumentos, de instituciones fortalecidas, de recursos, y se afecta a los ciudadanos positiva o negativamente. Aquí eso no me sale, creo que no sé por qué no se ha actualizado, pero bueno, se afecta a los ciudadanos positiva o negativamente. Entonces, ustedes a la hora de que creen sus propuestas de políticas públicas, tienen que tener en cuenta que la tiene que ejecutar es el Estado. Con el Estado me refiero, puede ser los ministerios, puede ser una alcaldía, pueden ser los consejos municipales, puede ser las regiones, pero lo tiene que ejecutar un Estado. Entonces, ustedes como jóvenes líderes pueden realizar sus propuestas de políticas públicas, pero ustedes tienen que hacer también una incidencia pública para que sea tomada en cuenta esa propuesta y la puede ejecutar el Estado, que es el que tiene la autoridad para realizarlo. Ahora bien, existen diferentes tipos de políticas públicas y ahorita ustedes con sus ideas pueden agarrar, ojo, también le digo a las coordinadoras del foro que pueden compartir esta presentación con todos los participantes para que se vayan guiando. Y ustedes aquí van a ver 4 tipos de políticas públicas en términos generales. Entonces aquí ustedes también pueden ir clasificando a qué tipo de propuestas quieren dar. Tenemos las distributivas, que son las que establecen o asignan privilegios, poderes o recursos. Estos son más como los subsidios, las subvenciones, políticas de reparto de guerra. También hay estas políticas distributivas, pueden ser el intercambio de votos y favores entre políticos, está el clientelismo. Ojo, aquí estamos hablando en términos muy politológicos, que a veces puede sonar un poco rudo, o sea, puede decir, oye, pero eso está mal, pero uno desde las ciencias políticas tienes que evaluar cómo se va desarrollando todo en el ámbito público, y estas son cosas que existen, o sea, que estemos de acuerdo o no, el clientelismo, el intercambio de votos y favores, son políticas que aplican muchísimos gobiernos. También estas políticas distributivas son aquellas que van destinadas a prestar bienes o servicios a los ciudadanos y tienen que ver con servicios públicos como la salud, la educación y la seguridad. También tenemos políticas públicas regulativas. Estas son las que limitan las competencias, por ejemplo, las políticas de tránsito terrestre, y están orientadas principalmente a lograr la realización de conductas deseadas o la no realización de conductas indeseadas. Entonces aquí, bueno, es cuando se establecen regulaciones o control de actividades para la ciudadanía, para cierto sector o mercado, y no se desagrega tanto como las distributivas, porque estas políticas regulativas son políticas de aplicación de una norma general. También tenemos políticas públicas redistributivas. Estas tienen que ver con respecto a la riqueza, a la propiedad y a los derechos civiles, sociales y personales. En estas se recaudan de unos para entregar a otras personas. Es decir, se asignan ventajas a un grupo de individuos a expensas de otros. Por ejemplo, la recaudación fiscal, la seguridad social y el sistema de pensiones. Y tenemos también las políticas públicas constitutivas. De estas hemos visto muchísimo, ya se actualizó, hemos visto muchísimo en la historia reciente venezolana, ¿no? Es cuando se modifica la organización misma del Estado, por ejemplo, una constituyente, cuando se establecen reglas de distribución de poderes en un entorno social y generan procedimientos para la adopción de decisiones, como cuando se creó el quinto poder público, que era el poder, se supone que era el poder ciudadano. Y tiene por objeto metareglas, es decir, reglas sobre reglas, y se refieren a cambios estructurales que inciden en las reglas del juego, como las reformas constitucionales. Me disculpan. También, bueno, ejemplo de esto es la constituyente o los decretos presidenciales, las resoluciones del TCJ, como les digo, algo que venimos viendo en la historia contemporánea de Venezuela. Son los instrumentos de políticas públicas. Estas son técnicas que están a disposición de los gobiernos para lograr los objetivos que se plantean en una política pública. Es decir,
Primero hay que definir un asunto de interés o un problema de interés. Y luego se van a definir los instrumentos que se van a utilizar para lograr ese objetivo que se busca, que es solucionar ese problema. Pero muchas veces cuando se van a definir los problemas o esos instrumentos, el gerente público, el político o el técnico que está encargado de hacer políticas públicas no prioriza cómo deben ser los problemas. Y eso pasa muchísimo en la realidad venezolana. Es importante que para priorizar tengamos en cuenta las externalidades, la eficiencia social y la teoría del bien público. Y entender, esto es algo con lo que, bueno, es una posición muy personal, pero siempre escuchamos que el principal recurso escaso de los gobiernos es el dinero. Para mí no es el dinero, es el tiempo. ¿Por qué? Porque los periodos, bien sea de alcalde, de gobernador, de presidente, de diputado, tienen un tiempo en específico, ¿no? O sea, bueno, 4, 5 años, 6 años, dependiendo del cargo que representen. Por lo tanto, ese tiempo pasa volando para tú poder ejecutar y planificar políticas públicas. Por eso es muy importante aprender a priorizar cuáles son esos problemas o asuntos de interés para las comunidades. Ahora bien, ¿qué son los instrumentos de políticas públicas? Tenemos el Plan de la Nación, por ejemplo, que es en cuanto a directrices. Esa es una política pública. Incluso el Plan de la Nación es transversal, porque a través del Plan de la Nación, todos los entes públicos, bien sea en el ámbito nacional, regional, municipal, deben guiarse porque son como los parámetros generales de nuestro país. También otro tipo de instrumentos. Aquí es como es más tangible el tema de las políticas públicas, más allá de la idea de querer solucionar un problema. Es cómo se aplica. Bueno, mediante regulaciones, mediante provisión directa de bienes y servicios, mediante cuando se realiza una compra, un contrato, una concesión, una autorización, todo eso son decisiones de políticas públicas. Los subsidios, subvenciones y transferencias, impuestos y crédito público, asignaciones presupuestarias, las campañas que son de incentivos y sanciones, reformas políticas y burocráticas y en general leyes, reglamentos, resoluciones, todos estos son los instrumentos a través de los cuales se aplican las decisiones que se toman a través de la creación de una política pública. Y es importante tener en cuenta con los que les comentaba de aprender a priorizar. En Venezuela normalmente eso no ha sido lo que han tomado en cuenta los gobiernos, sino, por ejemplo, aquí vemos que siempre se habla de la masificación de la educación. Bueno, vamos a dar muchos cupos para que los jóvenes entren a las universidades, pero resulta que ahí no se está atacando tal vez el problema de fondo, porque no estamos preguntando cuántas escuelas primarias y secundarias están funcionando, cuántas personas efectivamente terminan y egresan de las universidades con esa famosa masificación, o con qué calidad de estudios están ingresando esos jóvenes que vienen del bachillerato a la universidad. Entonces hay que ir más atrás a la causa del verdadero problema para tratar de dar una solución efectiva y de saber priorizar cuáles son los verdaderos problemas. No podemos hablar de una masificación de la educación universitaria si no hemos priorizado todavía, bueno, la calidad de estudios que se da en la primaria y en la secundaria, por colocarles un ejemplo respecto a eso. Ahora, bueno, voy a pasar esto es una pregunta que yo siempre hago, si se debe dejar pasar una política pública por su buena intención, por supuesto que no, que jurídicamente esté establecido e ideológicamente tenga sentido, no quiere decir que en el ejercicio exista. Y esto lo digo mucho, sobre todo por las personas que dicen, no, es que Chávez hizo los barriadentros con buena intención, no, es que Chávez tenía buena intención con esto. Mira, no sé si la tenía, pero en caso de que sea así, estamos hablando de tiempo, de recursos, que es de todos los venezolanos, y aquí no me vale la buena intención. Si no planificaste correctamente y hoy en día la mayoría de los módulos de barrio adentro están cerrados, eso no fue eficiente y fue una pérdida y una fuga de dinero. Y así podemos ir evaluando cada una de las políticas públicas que se han ido aplicando en el país. Ahora, para que tengan en cuenta, así ya en la parte práctica, porque es lo que van a trabajar ustedes ahorita, en el ciclo de políticas públicas, lo primero que se debe hacer es reconocer un problema.
reconocer, y ya ahorita les voy a dar unos tips para aprender a identificar ese problema, porque muchas veces confundimos el problema con alguna consecuencia o incluso con algunas propuestas. Entonces, reconocer el problema, formar que sea un asunto de interés ese problema, o sea, tú lo reconoces, pero tal vez no es un asunto de interés público. Luego deben hacer, y aquí está el rol fundamental de ustedes también, ustedes tienen que hacer que entre en la agenda. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, a través de cabildeo, de lobby político, de campañas en ciencia pública, pero la entrada en agenda también es un tema fundamental, que casi siempre, y ustedes están en un año vital, cuando es periodo de campaña electoral, es un espacio más fácil para hacer que entren en agenda propuestas de políticas públicas. Luego de que entre en agenda, por supuesto, hay que hacer la formulación, comenzar con cuáles serían las alternativas de esta política pública, negociar con las partes interesadas, porque, por ejemplo, recuerdo una tía que vivía en el centro de Caracas y antes de que crearan la estación Teatros, que es de la línea 2 del metro, bueno, estaban desalojando a todas las personas que vivían en un edificio que queda ahí y, bueno, estaban los entes públicos negociando con cada uno de los dueños de los apartamentos, etcétera, y eso es parte de lo que hay que hacer, ¿no? Ir construyendo alternativas, negociar con las, porque en ese caso estaban afectando a pocos privados, pero por un bien público, un bien mayor, que era la creación del metro, bueno, de otra línea del metro. Entonces, en esta parte de la formulación se trata un poco de esa negociación. Luego viene, bueno, que los entes públicos tomen la decisión de si la vamos a hacer, la vamos a aplicar o no. Y posterior a eso viene el diseño, la implementación. Cuando hablamos de diseño e implementación de políticas públicas, aquí no podemos dejar nada de lado, porque es eso, no podemos jugar con el dinero público ni con el tiempo y el recurso humano, porque, bueno, hay que ser muy claros con qué es lo que se quiere atender para no desperdiciar esos recursos. Y una evaluación que no es al final, la evaluación tiene que ser siempre constante durante todo el proceso del ciclo de políticas públicas, justamente para tratar de atajar a tiempo cualquier error que se identifique en el camino y poder, bueno, irlo acomodando, irlo solucionando de manera que se logre el cambio deseado. Ahora, ¿cómo detectar un problema? Y aquí presten mucha atención porque yo creo que esto es importante para que ustedes ahorita logren concretar, definir, o sea, logren bien definir cuál es ese problema que ustedes desean cambiar o ese asunto de interés. Bueno, un problema es relativo. Su percepción va a variar según el actor. Por eso siempre hay que consultar a las partes interesadas y aquí aprovechando que está el grupo de liderazgo femenino, que tengan en cuenta siempre ustedes que las mujeres representan más del 50% de la población en Venezuela según el último censo y por lo tanto una construcción de políticas públicas, un diseño de políticas públicas donde no se tome en cuenta la mitad de la población, bueno, no va a ser una política pública efectiva. Por eso las mujeres no solo que se consulten, que participen, sino que también estén en los procesos de toma de decisiones en esta planificación de políticas públicas. Entonces, un problema va a variar según el actor. Un problema debe ser motivador, es decir, tiene que ser tan motivador que a nosotros nos está incentivando a poder resolverlo o disminuir ese problema que afecta a la ciudadanía. Debe ser evitable y soluble, es decir, si no puedes resolver un problema o atenuar, entonces es una condición, no es un problema. Y las condiciones se trabajan de manera diferente, por eso es muy importante identificar el problema para poder hacer un diseño de políticas públicas. Un problema también es condicional, es decir, varía según las circunstancias que lo rodean, puede cambiar según el contexto en el que se encuentran, y en Venezuela sabemos mucho de estos cambios constantes, ¿no? Y es cuantificable, se tiene que poder medir un problema, o sea, para poder identificar ese impacto deseado. No son problemas, que siempre se caen los temas. No es que el problema del agua, no, el agua no es un problema, será la escasez de agua o el problema de que no hay tuberías en los barrios. La contaminación no es un problema, ese es un tema. Será, bueno, que las personas no están botando la basura en las papeleras o que no hay papeleras para que la gente, eso podría ser un problema, pero no los temas, ¿ok?
Los sectores tampoco son un problema. Entonces, porfa, cuiden muchísimo el lenguaje ahorita cuando estén trabajando en sus mesas de trabajo y no digan, no, porque la educación, no, o sea, tienen que definir muy bien cuál es el problema. El problema no es la educación. A lo mejor el problema de la educación es, bueno, la falta de escuelas públicas o las fallas de los comedores escolares. O sea, podemos ir identificando, atenuando cuál es el problema, pero no el sector. Las soluciones. Muchas veces las personas redactan una propuesta política pública diciendo hay que instalar cloacas o hay que reactivar el módulo policial y ahí estás dando la solución. Entonces no estás identificando el problema. Y los objetivos, que son como los que hacemos también al momento de hacer una tesis, estos terminados en generar, crear, fomentar, promover, esos no son problemas, porque también va muy relacionado al tema del accionar, de qué es lo que quieres hacer para cambiar esa situación. Y la ausencia de soluciones tampoco es un problema, que las legislaciones son inexistentes, faltan mecanismos de acción. Bueno, se supone que tú estás creando o diseñando una política pública porque le puedes dar una solución. Entonces, cuida muchísimo esa redacción cuando estén ahorita realizando sus propuestas. Ahora, ustedes como líderes tienen que también identificar cómo poder formar que sea un asunto de interés ese problema que ustedes quieren cambiar. Para eso es importante que entiendan que ¿por qué vía ejercen esos asuntos de interés? ¿No? Porque un grupo se siente injustamente desfavorecido, porque un grupo quiere ganar posiciones políticas y lo fabrica ese asunto de interés, porque ocurre un evento no anticipado, puede ser un desastre natural, o un grupo que está, o sea, movido por el espíritu público, que yo creo que ustedes están en esta categoría, ¿no? Ustedes están movidos por el espíritu público, ustedes quieren cambiar la situación en la que nos encontramos. Ahora, para hacer que entren en agenda, ustedes al estar liderando en cada una de las 8 áreas, deben saber que algo entre en agenda no es fácil, ¿no? Incluso desde sus mismos temas. Bueno, cuando pedimos y luchamos cada día por, bueno, que se creen, que se respeten los derechos de la mujer, la lucha por la igualdad de género, de la comunidad LGBTIQ+, o bueno, porque no hayan tantas prohibiciones en el ámbito empresarial para la creación de nuevas empresas, por colocar un ejemplo. Que entrar en agenda, poder incidir con los que toman las decisiones, no es fácil. Entonces, no es suficiente que un problema sea importante. Eso es importante que valga la redundancia, ¿no? Que lo tengamos en cuenta. Nosotros tenemos que hacer que nuestro asunto de interés alcance la mayor atención del público y de las élites políticas, que son las que toman las decisiones. Y un buen eslabonamiento completo para que entre en agenda un asunto de interés es cuando se combinan los problemas, la política, las políticas y la política en un mismo paquete. Esto a veces se identifica un poco mejor en inglés, que hay mayor diferencia, o sea, no se escribe igual la palabra política de políticas públicas que en español, por eso puede generar mayor confusión, ¿no? Pero, ¿qué es lo que se quiere, no? Lo que se quiere es que la gente reconozca problemas, que se generen propuestas de cambio de las políticas públicas y que se comprometan en actividades políticas. Ahí es cuando hacemos esto de las 3P, problemas, políticas y política. Entonces es reconocer problemas, es generar propuestas de políticas públicas y es que se comprometan en actividades políticas. Porque esa es la realidad. Los políticos son los que tienen mayor poder de decisión para que se ejecuten unas políticas públicas. Y como les comentaba anteriormente, la combinación del clima político nacional y de las elecciones casi siempre es un establecedor de agenda muy poderoso en el que nosotros podemos aprovechar esa situación. Ahora, no sé cómo voy de tiempo, no sé si me estoy encadenando, déjame ver si me han dicho algo por el chat, porque yo me paso, pues yo me abuso con Eve, estás bien de tiempo, pero igual vamos a ir cerrando un poco para la parte de preguntas y respuestas, para que dicen, ajá, buenísimo. Dale, buenísimo.
A ver, aquí lo que hago yo en esta parte es dar un poco de ejemplos sobre asuntos críticos que se han observado en la implementación de políticas públicas. El tema de, bueno, controles y lentitud burocrática, se nos olvidaron algunos detalles, que ese es un caso famoso, que es el caso del vaso de leche escolar que se aplicaba en el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Ahí, bueno, se quiso porque se identificó que había un problema de desnutrición infantil, entonces, y que los niños no rendían y las niñas no rendían eficientemente en la escuela. Entonces, bueno, el Instituto Nacional de Nutrición hizo una propuesta de entregar diariamente un vaso de leche en las escuelas. Pero resulta que cuando diseñan toda la política pública y cuando se van a la implementación se dan cuenta que en las comunidades rurales donde no había fácil acceso de transporte o donde las escuelas no tenían para refrigerar, porque no tenían nevera, la leche llegaba dañada. Entonces, claro, gracias a que había una constante evaluación durante toda la ejecución, se pudo rediseñar a tiempo, y para estos colegios rurales lo que se creó fue galletas con las mismas proteínas que un vaso de leche y que no se dañaban, que eran más duraderas. Y así fue como se pudo solucionar ese problema. Pero esto pasa más de lo que ustedes se imaginan. Se nos olvidaron algunos detalles y esas son fallas al momento de que se diseña la política pública. Entonces ustedes tienen que tener mucho cuidado en cubrir de verdad todo lo que contextualiza ese problema para poder tratar de atenuarlo o de cambiar ese problema. También hay mucho saboteo burocrático, hay celos entre las unidades de gobierno y muchas veces hay problemas para crear instancias efectivas de coordinación. Este video no se los voy a colocar porque si no nos tardamos mucho, solo lo voy a pasar a las coordinadoras junto con la presentación para que ustedes después lo puedan consultar. Vaya un momentito, que no me quiere pasar la presentación. Se quedó como pegada la presentación. Ok, bueno, no, aquí ya hablaba un poco del enfoque digital. Nosotros tenemos que aprovechar esta era digital para también dar propuestas innovadoras en el área de políticas públicas. Tenemos que promover, y aquí les doy algunas ideas. Yo sé que ustedes vienen con ideas previas y van como a pulirlas hoy. Pero, por ejemplo, que haya una... hablando en un país normal, ¿no? Porque a veces dirán, ¿de qué me sirve base de datos de interconexión entre las unidades de gobierno? Puede ser peligroso, me pueden perseguir, pero lo ideal sería eso, ¿no? Por ejemplo, ahorita con el tema de las vacunas, lo vi, ellos no tienen un sistema digital donde tienen el registro de las personas que se han vacunado. Y eso es terrible porque pueden ir la misma persona a vacunarse 2, 3 veces y con las pocas vacunas que hay en el país. Entonces, no hay esa interconexión con unos fines éticos, ¿no? Y públicos y de bienestar social. No hay una interconexión de las bases de datos y entonces vemos cómo para hacer cualquier trámite nos piden una cantidad de papeles en físico, aparte de que eso demuestra poca conciencia ambiental. Podríamos tener hoy en día todo digitalizado y reducir esos trámites públicos. Que te soliciten una fotocopia de la cédula para un trámite es algo de verdad que bastante molesto, ¿no? Cuando debería existir un sistema donde ingresas el número de cédula de la persona y se pueda agilizar ese trámite. Entonces, ahí podría ser también una buena idea en la parte tecnológica, desde el liderazgo empresarial para alguna propuesta de política pública. Nada, esto me lo voy a saltar. Ahora, siempre es importante tener una transversalización de género en las políticas públicas. ¿Por qué es importante esto? Porque es un derecho humano que está establecido y consagrado en declaraciones y convenciones, incluida la CEDAW, que es legalmente vinculante a Venezuela. Estos fueron convenios adquiridos incluso antes de que llegara, bueno, estos últimos 20 años aquí a Venezuela, y porque también la igualdad de derechos, de responsabilidades y oportunidades es una igualdad entre hombres y mujeres. Cuando hablamos de igualdad de género no es para imponer
el beneficio de la mujer por encima del hombre, porque representamos el 50% de la población y porque no se depende si nacemos hombres o mujeres. Tenemos que tomar en consideración los intereses, necesidades y prioridades de hombres y mujeres. Y cuando vamos a diseñar una política pública es muy importante que tomemos en cuenta y que consideremos esos intereses, necesidades y prioridades de la ciudadanía, que son los hombres y las mujeres. Para hacer un estudio de análisis de géneros en políticas públicas hay que tener en cuenta las condiciones, necesidades, tasas de participación, acceso a recursos y desarrollo, control de activos, poder de decisión entre niñas y niños, mujeres y hombres, en sus roles de género asignados. Bueno, aquí voy a buscar para hacer una... entiendan que no hay una acción neutral de género, cualquier política pública va a tener un impacto diferenciado, bien sean los hombres o en las mujeres, y por eso es importante siempre hacer ese análisis de género para saber qué impacto está causando en cada uno. En la transversalidad de género hay que evitar el prejuicio de género, ¿no? Y aquí, no sé si lo reconocen, ya es que se está como actualizando tarde la presentación. Ajá, este es el ciclo de políticas públicas que yo les mostraba anteriormente. Aquí lo que tenemos en los cuadros moraditos de la derecha es cómo podemos ir involucrando la transversalización de género en el ciclo de las políticas públicas. Bueno, al momento de reconocer el problema y de que sea un asunto de interés, es importante que nosotros podamos involucrar expertos en género y hacer un análisis de género. Tenemos que plantear preguntas sobre género como contexto, situación, problemas, datos desagregados por sexo y género. Estos son más que datos desagregados por sexo, nos van a ayudar a identificar muchísimas cosas. Y siempre hacernos preguntas que nos ayudan a identificar si estamos aplicando una transversalización de género, como si están participando la misma cantidad de hombres y mujeres. Si no es así, ¿por qué? Porque puede que estén participando puras mujeres y pocos hombres, pero estas preguntas tenemos que hacérnoslas. Y si se ha hecho, y hay que diseñar un sistema de seguimiento que asegure esa participación tanto de hombres como de mujeres. El gobierno es sensible al género y tiene que tener políticas y programas para ayudar a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Y aquí tienen otras ideas de políticas públicas que pueden proponer ustedes desde el liderazgo femenino. Hay estadísticas disponibles que puedan ser relevantes, bueno, esa pregunta ahí porque era para otra clase, que puedan ser relevantes. O sea, aquí estamos recogiendo estadísticas de cuántas mujeres han dejado de ir, han dejado su trabajo porque no hay guarderías para los niños y el sueldo no les alcanza para pagar eso. Hay estadísticas de cuántas mujeres migrantes venezolanas han sido asesinadas en el exterior. No tenemos estadísticas de nada, entonces esas son buenas propuestas de políticas públicas. Ahora, ¿cuál es la importancia de estas estadísticas de género para las políticas públicas? Bueno, nos van a ayudar a identificar estas desigualdades de género, nos van a ayudar a evaluar los efectos y resultados de una política tanto para hombres y para mujeres, y nos proporcionan un pronóstico sobre ese resultado diferenciado. Y como les digo, son más que datos desglosados por sexo. No lo vean simplemente como saber cuando se recoge la asistencia, cuántas mujeres y cuántos hombres vinieron. No, es que nos van a ayudar a medir el progreso en relación a los objetivos, que también deben ser sensibles al género. Nos van a mostrar cambio en las relaciones de género a lo largo del tiempo en una sociedad y son herramientas que nos van a ayudar a seguir promoviendo la lucha por la igualdad de género y sensibilizando en esta área. Tenemos varios enfoques varios enfoques de indicadores de género a la hora de construir una política pública. Tenemos enfoques que son cuantitativos. Estos son los que se centran en cuestiones que pueden contarse y son los que vemos comúnmente. Bueno, ¿cuál es el porcentaje de mujeres y hombres en el mercado laboral? ¿Cuáles son las tasas salariales masculinas y femeninas? Las tasas de escolarización de niñas y niños. Y estos datos son más visibles, ¿no? Para poder sensibilizar. Y tenemos también los enfoques cualitativos, que no son muy usados, pero que ustedes los pueden aplicar a la hora de identificar el problema
para su diseño de políticas públicas. Estas tienen que ver, estos enfoques cualitativos, estos indicadores, más con las experiencias, opiniones y actitudes y sentimientos de las personas. Entonces podemos hablar, por ejemplo, de las ventajas y desventajas de trabajar en el sector informal para hombres y mujeres, que es diferente. O sea, a lo mejor un hombre que es buhonero se le hace más cómodo ir al baño en cualquier lado que a una mujer que está todo el día trabajando en la calle. O sea, para que vean por lo menos una idea. Ok, ya me están diciendo que vaya cerrando. Y estos enfoques, bueno, cualitativos pueden ser encuestas que miden percepciones, discusiones con grupos focales, herramientas de mapeo social, entre otras. Bueno, y tener en cuenta que siempre va a ser mucho mejor tener indicadores interseccionales que nos ayuden a ver las múltiples formas de discriminación, género, pobreza, discriminación étnica, física. Entonces, ahorita cuando ustedes se sientan a trabajar en su diseño de políticas públicas, tengan en cuenta también ese enfoque interseccional, ¿no? De cómo ese problema puede que le esté afectando a las personas de manera diferenciada. Y listo, bueno, voy a ver aquí para hacer como un cierre, para tener en cuenta, cuando creamos una política pública tenemos que también tener un monitoreo para ver que efectivamente se están cumpliendo los objetivos deseados, se está atenuando o se está eliminando ese problema y que esté impactando de manera positiva en la ciudadanía. Y para eso tenemos que tener un monitoreo sensible al género que nos ayude en el diseño, la implementación, en los resultados de la actividad. O sea, desde el momento del diseño hay que estar haciendo ese monitoreo con perspectiva de género. Este monitoreo tiene que tener en cuenta los datos e información recopilados en el transcurso de las diferentes fases de la planificación e implementación de política. Ustedes por el periodo de tiempo, evidentemente ustedes no van a hacer un trabajo de campo, pero sí busquen información en internet. Hoy en día muchas ONG publican datos, cifras, para que ustedes puedan tener un sustento a la hora de hacer su diseño de política pública. Por ejemplo, el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos da muchas cifras en cuanto a las fallas de luz. Tenemos el Observatorio Venezolano de Violencia y pueden encontrar para otra área si quieren trabajar el tema de la inseguridad. Pero hay muchas ONG en las que ustedes se pueden apoyar para conseguir esos datos que hoy en día son inexistentes, ¿no? En los entes públicos, pero que son necesarios los datos para un buen diseño de políticas públicas. Quedo listo para que me puedan hacer las preguntas. Listo. Ok. ¿Ahora sí nos escuchan bien? Sí, ok, creo que hay un poco de interferencia, perdón. Bueno, muchísimas gracias, Eve, por la presentación. De verdad fue muy, muy buena. El contenido es perfecto para la actividad y la dinámica que vamos a tener ahorita. Muchísimas gracias por seguir apoyando el proyecto de Foro Permanente. De verdad, creo que ayudó bastante a los participantes a ubicarse un poco en cómo transformar y hacer una política pública. Igualmente, ahorita vamos a hacer un espacio de preguntas y respuestas, así que por favor, si alguno de los participantes tiene alguna pregunta, pueden quitarse el micrófono y bueno, para que Eve los pueda guiar un poco más. O incluso a lo mejor comentar un poco. Porque tengo las dos cosas prendidas. O incluso si quieren hablar un poco de la idea que tienen, les puedo ayudar también a enfocarlo, no sé, si las coordinadoras lo permiten. Hola, ¿cómo están? Eve, creo que, exacto, ya, creo que ya se mutió. Ok, sí, es la mía. Buen Ya, ya día. me salí de uno de los equipos, así que uno se lo conecta. ¿Aló? ¿Ahora sí? ¿No se escucha? Creo que no se escucha. ¿Pueden subirlo? ¿Alguno de ustedes escucha a Diana? Hola, ¿me escuchan? Ah, ok. Genial. Lo que pasa es que estamos juntos acá
y tengo un poquito de interferencia por eso. Nada, primero agradecerle a Evelyn por estar acá con nosotras. Evelyn también pertenece al foro permanente. Bueno, el año pasado estuvo adelante del foro permanente, también fue promotora del liderazgo femenino. Entonces, nada, agradecida que siempre está acá apoyando esta iniciativa. Fíjense, les recuerdo como la dinámica. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diana Camacaro, promotora nacional del liderazgo femenino. Había olvidado presentarme. Pero fíjense, la dinámica es la siguiente. Con esta ponencia que nos acaba de dar Evelyn, que espero que hayan tomado nota porque estuvo buenísima, de igual manera nosotros le vamos a hacer llegar el material que bien nos facilitó Evelyn. Eh, Ustedes van a enfocarse en mejorar su propuesta. ¿Por qué? Porque esto va a ser presentado en el foro central. Entonces es ideal que nos concentremos en estos pequeños tips o estas pequeñas detallitos que acabamos de ver para que tengamos una propuesta con mayor contenido, que de verdad se vea visibilizado el talento del foro permanente. Les agradezco muchísimo por tomarse su tiempo, por estar acá conectados con nosotros. Si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla, que Evelyn bien contestará. Y bueno, vamos a seguir continuando con la dinámica de nuestros foros interliderazgo. Bueno, si alguno tiene una pregunta para Eve, por favor, se pueden quitar el micrófono y hacer la pregunta. Ya sea de la presentación como tal o de su solución para la próxima parte de la actividad. Ajá, buenísimo, Andrés. Hola, buenos días. Bueno, primero que todo, excelente la presentación, todo me gustó mucho. No te escuchamos. ¿Alguien lo oye? ¿Me escucha ahora? Si quieres, puedes dejar la pregunta por el chat y la leemos aquí para que Eve también pueda ayudarte a responder. Sí lo escuchan. Yo lo escuché al principio, después fue No, que sí, se silenció. perfecto, ya la escuchamos. Era un pequeño error de internet, pero ¿Me listo. escucha? Sí, ahora sí, Andrés. Hola, buenos días. Primero que todo, excelente toda la clase, me gustó mucho, bien explicado. Más allá de una pregunta, porque no tengo preguntas, no me quedaron dudas, es que es real eso de que no existen cifras de estadística. O sea, yo soy estudiante de sociología y me tocó hacer un trabajo de investigación. Y mi investigación se trataba sobre la desigualdad de género aquí en Venezuela. Y no existe ningún tipo de información o estadística acerca de la desigualdad de género en Venezuela. El último informe, que creo que lo hizo la ONU, es del 2016, o sea, es muy viejo, no sirve en los tiempos actuales. Entonces, no se puede hacer un buen trabajo de investigación si no existe antes